Hola, gracia y paz de Dios a todos. Soy el pastor Marce de la iglesia Jireh. Una vez más, continuamos con el discipulado, aunque estamos pasando hoy a una segunda etapa. Ya lo hemos dicho, así como en la vida física, que nace un bebé, crece y pasa varias etapas, así también en la vida espiritual. Hay un embarazo, luego hay un nacimiento. Y nosotros vamos a enseñarte hoy en una segunda etapa, pensando en que ya no eres un bebé, ya eres un niño, pero tienes que ir aprendiendo para convertirte en un adulto mayor. Como lo estaba diciendo en las etapas de la vida, como ejemplo decía, en mi caso, hablando de que a la edad de 10 años me entregué a Cristo. A estas alturas puedo decir que tengo alrededor de 48 o 49 años de mi nacimiento espiritual. En mi vida física, 57. En mi vida espiritual, por los estudios, por el tiempo de cristiano, podría pensar en una vida patriarcal espiritual y diría yo, tengo 120 años espirituales. Digo todo esto para que puedas entender tu crecimiento y tu madurez espiritual. El Salmo 139, del versículo 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquí el salmista nos está recordando, aún desde antes que fuésemos cristianos, que Él nos formó en el vientre de nuestras madres, en las entrañas de nuestra madre. Ahí nos hizo. Y ya como cristianos, al conocer esto, podemos alabar a Dios y decir que Él tenía propósitos. Aunque tú no eras cristiano, pero cuando recibiste a Jesús, automáticamente te conviertes en un hijo que alabas a Dios, y hay mucho agradecimiento, y por eso el salmista nos recuerda al decirnos: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque hay un discernimiento espiritual, porque ya eres un hijo de Dios renacido. Y gracias a Dios por esta palabra. Así que cuando tú vienes a Cristo, reconoces que eres pecador, lo recibes, e inmediatamente se produce ese nacimiento y te conviertes en un hijo de Dios. Y solamente hablamos de un comienzo, pero hay muchísimo más que aprender. Como un repaso, Efesios 4:1 nos enseña que nos convertimos en un santo. Nada más como un repaso para entrar ya en esta segunda etapa. Vamos a ver pues Efesios 1:4. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como lo habíamos leído en el Salmo 139, 13 y 14. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús ya sabía que tú ibas a ser salvo, sabía que te ibas a convertir en hijo de Dios por medio de recibir a Jesús, pero también nos dice que nos convertimos en santos. Prácticamente sin tú saberlo, ella te llamaba santo, ella te llamaba hijo de Dios. Entre las palabras que vamos a ver ahorita dice: según nos escogió en Él, o sea en Jesús, antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo ni existía y tú ya habías sido seleccionado. Y dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Antes de nuestro nacimiento éramos pecadores, después de nuestro nacimiento nos convertimos en santos, en hijos de Dios. Esto nos da como contexto en Primera de Pedro 1, versículo 2 y 3, y dice de la siguiente manera, gloria a Dios. Primera de Pedro 1, versículos 2 y 3, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces dice que nos eligió. El otro dice que nos formó obviamente de nuestra madre, y eso nos habla de que nos quedamos maravillosos. Y claro, cuando ya somos salvos empezamos a descubrir tantas cosas bellas y hermosas, como lo veíamos en Efesios 1:4, que según Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos lleva más allá de cuando fuimos formados en el vientre de nuestras madres. Y aquí nos está diciendo: bendito el Dios y Padre. Bueno, el 2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando ya somos sus hijos y nos llama santos, hemos entrado en un proceso de santificación. Y así que vamos creciendo y vamos madurando, y se nos van quitando cosas de nuestra vida en cuanto a hábitos o a costumbres de pecado. Por ejemplo, si eras una persona majadera, se te va quitando. Si eres una persona que te gustaba siempre maldecir, se te va quitando. Si eres una persona que te gustaban cosas del mundo, como cualquier persona humana, inclusive a veces te gana la tentación y a veces estás a punto de ser arrastrado a los antiguos pecados, mas sin embargo te sientes mal. ¿Por qué? Porque has entrado en ese proceso de santificación. Esto nos debe de llevar a que debemos de servir al Señor, buscar al Señor, participar en la obra de Dios con todo y nuestras deficiencias, porque seguimos siendo humanos, por lo cual todavía siguen habiendo debilidades. Por eso aquí está diciendo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y luego dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, continuamente cuando nosotros venimos a Dios para decirle: Señor, me siento mal, creo que te fallé, creo que pequé, perdóname, Señor. Dice que somos rociados con la sangre de Jesús. Y entonces dice: gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que hay crecimiento en el amor tierno de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es gracia. Esa es gracia, un amor que no merecemos, nos es dado y va multiplicándose ese amor tierno, ese amor de relación con el Señor por medio de la santificación. ¿Por qué? Porque somos santos en el nombre de Cristo Jesús. Y regresando a Efesios, otra vez 1, pero ahora en el 5, ahí ya nos habla de que somos hijos de Dios. Vamos otra vez a regresar a Efesios 1, y ahora el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios perfecta dice: te escogí desde antes de la fundación del mundo, te formé, de acuerdo a los Salmos 139, te formé en el vientre de tu madre. Y ahora has entrado en un proceso de santificación. Es como el niño, otra vez regresando al asunto espiritual, nació y está en un tiempo de inocencia. Comete una de errores el niño, está creciendo, aprende a caminar, comete una de errores que hasta es peligroso para su propia vida. Así nosotros, al entrar en ese proceso de santificación, cometemos una de errores tremendos, pero ya estamos. O sea, ya nacimos, ya somos hijos de Dios, ya fuimos apartados para X familia. Yo soy de la familia Ponce, tú eres de la familia X. Bueno, ahora somos de la familia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto nos lleva a Juan 1:12
y 13, que también, como una repasada, ya lo dije en un principio, para ya entrar en este nuevo curso, en esta nueva etapa. Dice San Juan 1, versículos 12 y 13. Dice así de la siguiente manera. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y añade: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué padre! Nos dice entonces la palabra de Dios: escogido desde antes de la fundación del mundo, naciste, y Dios dice que te formó en el vientre de nuestra madre, de tu madre, y dice que entramos a ser hijos de Dios y entramos en un proceso de santificación. Y aquí nos está diciendo que no fuimos engendrados por voluntad de carne o de varón, o sea, una relación sexual, porque esto es espiritual, sino por voluntad de Dios. Y en Jeremías 1:5, y ahí vamos a terminar, Jeremías 1:5 dice de la siguiente manera. ¡Qué padre! Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí algo entra muy importante. Algo muy importante. Cuando tú recibes tu discipulado y empiezas a predicar, a enseñar la palabra de Dios, prácticamente te conviertes en profeta. Sí, hay profetas y hubieron profetas de acuerdo a la ley. Esto es bonito. Hay profetas, ¿verdad? Porque Dios les ha dado el don de la profecía, de acuerdo a los dones del Espíritu Santo, que también más adelante lo vamos a ver en el discipulado. Pero cuando tú ya estás entrenado en la palabra de Dios, porque estás en tu discipulado, de repente vas a enseñar la palabra de Dios, o de repente vas a predicar la palabra de Dios, y entonces, así como había profetas de acuerdo a la ley, y hay profetas por el don del Espíritu Santo, ahora también al enseñar la palabra te conviertes en un profeta de la palabra. Porque tú dices, la Biblia dice así: si obedecemos estas bendiciones, y si le fallamos puede haber disciplinas, puede haber que el Señor nos llame la atención, nos puede pasar esto por consecuencia del pecado. ¿Qué estás haciendo en esas enseñanzas? Profetizando. Y aquí nos está diciendo el Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y dice, te di por profeta a las naciones. Quiere decir que en todo tiempo que tú predicas, que tú enseñas, estás profetizando a través de la palabra a las personas. Qué padre por entrar a esta segunda etapa y saber, como recordatorio, quién eres, pero hacia dónde Dios nos quiere llevar para que seamos utilizados. Ya lo vimos enseñanzas atrás, como lo dice en Hebreos, que no puede ser que sigamos tomando lechita, y que no puede ser que sigamos siendo enseñados con los primeros rudimentos, o sea, de tu nuevo nacimiento. Ya tienes que ir a otra etapa. Por eso así estamos entrando en otra etapa, en la cual te estás convirtiendo en un ministro, en un siervo, en un maestro de la palabra. Eso es padre. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias te damos por esta enseñanza que vamos llevando en el discipulado, y que hemos entrado en una segunda etapa en la cual vamos a crecer y vamos a madurar, y vamos a ser bendecidos, y vamos a ser de bendición para todos. Padre, te pido que bendigas el discipulado en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo te invito a que, si tú estás siendo discipulado por tu iglesia, por tus líderes, por tu pastor, sigue adelante, vas a ser muy bendecido. Y si estás siguiendo también nuestro discipulado, es un refuerzo. Te animo a que sigas adelante. Si estás sin iglesia, yo te invito a que vengas a la iglesia Jireh. Todos los domingos a las 11 de la mañana, tal vez con 10 o con 15 minutos, no más tarde. Empezamos en ese horario. Si estás desde las 11, está bien, 5 o 10 minutos que llegues antes.
te estamos esperando. Y ahorita por lo de la contienda seguimos nosotros con aún un servicio a las 8:30 de la mañana, pero ya así de orden normalmente a las 11 de la mañana te invitamos. Shalom, gracia y paz de Dios. Amén.